Proyecto 40. Washington. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, confirmó la nominación del académico Miguel Basáñez como próximo embajador de México ante Estados Unidos. Luego de realizar una firma de convenios con el gobernador del estado de Minnesota, Mark Dayton, el canciller informó que la designación fue realizada por el presidente Enrique Peña Nieto y señaló que la noticia recibió el beneplácito del gobierno norteamericano. Es una gente que goza de un amplio reconocimiento tanto en México como en Estados Unidos. Es una gente que conoce a fondo la relación bilateral y es una gente que sobre la base de esa trayectoria y de ese conocimiento, estamos seguros, nos permitirá una mayor interlocución con el gobierno del presidente Obama. Más tarde, mediante un comunicado, la Cancillería mexicana reveló que el involucrado ha definido como objetivo de su futura gestión consolidar la relación bilateral y posicionar a México como un país en transformación y como un actor con responsabilidad global. El nombramiento será enviado al Poder Legislativo para iniciar con el proceso legal de ratificación, pero desde la Cámara Baja perfilan que dicho trámite se haga en septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Esta designación tardó 5 meses, desde que en marzo el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, dejara la representación diplomática de México en Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es interesante este nombramiento, uno porque sí fue muy sorpresivo y lo habíamos comentado aquí en la mesa, daría la impresión de que fue la opción B o C en un enroque de cambios que podría haber, no sé si en el gabinete. Fue la opción A. ¿Estás seguro? Estoy seguro que tú escribiste 2 o 3 columnas sobre esto, ¿no? Cómo se seleccionó Miguel Basáñez. Sí hay varias críticas sobre este nombramiento. Uno, de que no es funcionario diplomático de carrera. No es miembro del servicio exterior. El 2, que no, pues que es del Estado de México. Y eso tampoco. ¿Por qué no dividimos? A ver. ¿Por qué no lo dividimos? Primero, una crítica que se ha venido haciendo donde dicen, es que cómo es posible que haya nombrado a un miembro, a un no miembro del servicio exterior. Habiendo tantos en el servicio exterior especializados en América del Norte. Yo diría, punto número 1. ¿Quién es el número 1 en la lista? Ildefonso Guajardo, que no es miembro del servicio exterior. Nadie dijo nada en ese momento de por qué un no miembro del servicio exterior. A mí no se me hace una crítica válida esa, porque los nombramientos en Washington... Déjame ir. Luego surgió el nombre de Emilio Lozoya, que tampoco es miembro del servicio exterior. El propio canciller Meade llevó en la lista a personas que no son del servicio exterior, como Vanessa Rubio, una muy eficiente subsecretaria para América Latina y el Caribe. O el ex subsecretario Jerónimo Gutiérrez. También se movió por el lado del secretario de Hacienda, Jerónimo Gutiérrez, que no es del servicio exterior, que viene más, está hoy en día, dirige el Banco Norteamericano, que es un hijo del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, yo no sé si tengamos nosotros, por ejemplo, la relación de los últimos embajadores de México en Estados Unidos, empezando por Eduardo Medina Mora, que no es miembro del servicio exterior. Y tal vez el último fue Sarucán, miembro del servicio, ¿no? En la posición. Tenemos la lista veamos la lista. Embajadores. Ahí está. Que, Medina Mora no fue. ¿Verdad? Luego, ¿quién más? Previo a Medina Mora es Arturo Sarucán, que sí es miembro del servicio exterior. Pero la crítica del nombramiento de Arturo Sarucán es que lo brincaron 2 o 3 escaños por su vínculo político. No entremos a los matices de cada uno, porque entonces no vamos a terminar. Es Arturo Sarucán. Previamente, creo que fue Carlos de Icaza. Carlos de Icaza, que también es miembro del servicio exterior. Antes de Carlos de Icaza fue Bremer, que aunque ha estado mucho tiempo como embajador, no es miembro del servicio exterior. ¿No? Él fue exiliado por el gobierno de José López Portillo y ya no regresó a México, pero él no es miembro del servicio exterior. Ahí está Carlos de Icaza. Lleva tanto tiempo de embajador que todo el mundo pensaría que sí es del servicio exterior. Pero no es. Previamente estuvo Jorge Montaño, si mal no recuerdo, que sí es miembro del servicio exterior. Antes estuvieron
Jesús Silva Herzog, Jesús Reyes Heroles. No estoy dándolos en orden, en el orden, pero ellos venían del sector financiero, que por cierto, del sector financiero han venido muchos de los embajadores de los últimos 30 años, Gustavo Pezziccioli, Jorge Espinosa de los Monteros, Hugo B. Margain, José Juan de Oyoqui. Es decir, aquí estamos ya mencionando a 6 que vienen o de la Secretaría de Hacienda, o salen de la Secretaría de Hacienda, o del Banco de México, o de la banca. Entonces, no es cierto que esas son posiciones de manera natural del servicio exterior. Al contrario, en el caso de Washington, como en el caso de Estados Unidos con algunos países, no son decisiones sobre el servicio exterior, son decisiones que tienen que ver con cuál es tu nivel de importancia que le das a una relación y cuál es el nivel de acceso que tiene el embajador con el presidente. Exacto. Ninguna de esas dos tiene que ver con capacidades. Nadie ha cuestionado capacidades. Que al final no termine siendo... Es que no estamos en lo importante, Paco. No estamos en si es capaz o no. Estamos en... Esta crítica me parece baladí. Cuando dicen que no es miembro del servicio exterior, pero pues lean la lista de embajadores. Vean la lista de los embajadores de Estados Unidos. En México mandó James Carter a Charles Pilliot, que venía de la Goodyear. Estaban a punto María de Echeveste, que no tenía que ver con el servicio exterior. Sí estuvo Wayne y estuvo Negroponte, pero el embajador Tony Garza, su gran mérito es que fue compañero de Laura Bush en la Universidad Metodista en Houston. Aquí, como para ser más claridosos, ¿de qué estamos hablando de interlocución? Que el embajador de mexicano tenga en Washington tenga la capacidad de poder levantar el teléfono a las 3 de la mañana y literalmente hablar directamente con el presidente de la República. Ese es el tipo de interlocución. Antes de hablar con el canciller. Antes de hablar con el canciller. Necesita picaporte con el presidente. Sí. De ese tamaño es la relación bilateral, que es parte del argumento que se le hizo en la presentación del nombre al Departamento de Estado. El presidente tiene tanto interés y ve la relación con Estados Unidos de tan alta prioridad que va a una persona de él, que es donde entra la otra crítica, la crítica subyacente. Dicen, ¿por qué tiene que ir Miguel Bazañez? Sí, es del Estado de México, ¿no? Que es lo que decías. Bueno, aquí ya entra la parte, la otra parte, la parte subjetiva sobre ¿es el mismo grupo político? Yo digo que no es el mismo grupo político, es la relación personal que tiene el presidente o que tiene Miguel Bazañez con el presidente y la confianza que le tiene construida a lo largo de más de 3 décadas. No lo conoció ayer, no lo conoció por el exgobernador y exsecretario de Energía Alfredo del Mazo, tío del presidente, lo conoció por otras vías. Ahora, creo que de las 2 columnas que escribes a las que se refieren a María, lo que es muy revelador o lo que es contraintuitivo, ¿no? Es lo que acabas de decir, que fue su primera opción. Y todo el mundo pensaría que todos estos nombres de los cuales hablamos habrían sido los primeros procesados, así es, pero y lo otro que me parece muy relevante es toda esta investigación que está haciendo en Boston sobre minorías y que a mí me parece fundamental. Estaba capacitando policías, estaba capacitando Ministerio Público, tenía un programa de capacitación para funcionarios que administran justicia en México. En particular, todo el estudio de los mexicanos en el extranjero, estos 12 millones que están allá, somos el país con más consulados en Estados Unidos, más de 50. Es la red consular más importante en el mundo. Que Miguel Bazañez le haya dedicado tiempo más de 10 años. Así es, al estudio de esto. Yo voy a poner sobre la mesa mi argumento porque creo que no era la opción A. Si él siempre fue la... Yo no te hablo de cuestiones intuitivas. Sí, no, te estoy hablando de un dato fundamental, porque o estamos hablando de una negligencia administrativa bastante grave o simple y llanamente él era la opción B o C. Y la razón es por qué se tardaron tanto en nombrar
o por lo menos identificar públicamente quién sería el siguiente embajador de México en Estados Unidos, sabiendo que Medina Mora venía de salida, Basáñez ya estaba viviendo en Estados Unidos, él podía haber sido embajador de un momento a otro, o sea, no se tarda tanto el agreement, el acuerdo con Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de casi 5 meses, posiblemente 6 meses, si lo ratifican en septiembre, sin embajador de México en Estados Unidos. Pero esa es otra discusión. No, pero es un... No, sí, espérame. Sí. Es totalmente válida la discusión, nada más que tú juntas gimnasia y magnesia. Una cosa es que el presidente lo trajera y desde el principio, cuando van y le presentan la lista, dice tal persona, hace 3 meses, 3 meses más menos días, y otra que si lo tenía tan claro, ¿por qué no pidieron el beneplácito? Y ya son dos cosas distintas. El hecho de no haberlo anunciado, no haber pedido el beneplácito, sino hasta hace escaso un mes, te lleva a otro terreno. ¿Por qué demoró tanto el presidente? ¿Por qué generó una impresión de que no le importaba la relación con Estados Unidos cuando lo estamos viendo ahora, pues tenía un altísimo interés de prioridad? Eso, pero no puedes juntar los dos, no puedes descalificar una cosa o asumir algo porque la gestión fue distinta. Aquí la pregunta es, en ese caso, ¿qué es lo que piensa el presidente? ¿Qué trae el presidente en la cabeza para haber demorado todo esto? Se enfoca y piensa en términos de bloques, entonces están en proceso electoral. Entonces, nada más proceso electoral y cómo hacer que gane el partido en el poder de la elección. No es multitask. No hubo la sensibilidad suficiente para que aquellos que le decían, si es que alguien le decía, hay que nombrar embajador en Washington porque la imagen que está dando no es buena, aunque también es muy importante decir que las conversaciones a nivel diplomático entre México y Estados Unidos, el argumento que se le dio a Estados Unidos que se estaba demorando por razones electorales. Ahora, entonces, esa fue la versión oficial que se le dio al gobierno de Estados Unidos por la demora en nombre. La conversación de la que tú hablas en el artículo, que hace una diferencia en esto, sí suena como casual y no con el propósito de evaluarlo como un posible embajador. O la conversación sí era ya con una consideración. Bueno, porque esa es una diferencia, porque, ¿no? De hecho, Miguel Basáñez estuvo muy cerca del presidente Peña Nieto desde que era presidente electo. Le organizó reuniones en Washington con mexicanólogos. En la víspera de la reunión con el presidente Barack Obama como presidente electo en Washington, le pidió que estuviera Miguel Basáñez con su equipo muy cerrado, ya en la preparación de la entrevista. Le había presentado el programa de los mexicanos desde que era gobernador en el Estado de México. En este gobierno, la Procuraduría General de la República apoyó el programa con recursos federales. Es decir, él no era una persona que estuviera fuera del radar, y cuando platica con él hace unos 3, 4 meses aquí, y le platica de otro proyecto del análisis comparativo de organización de las comunidades como la mexicana y la judía en Estados Unidos y su impacto en la política, ahí es donde el presidente, porque así lo expresó, Miguel Basáñez. Oigan, si son débiles del corazón, no le pongan atención ni a los mercados ni a la depreciación del peso del día de hoy. Creo que va a ser bastante, podría ser hasta catastrófico. No se vaya, nos vemos de nuevo aquí en El Primer Café. Hasta mañana. Tampoco ven que